en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Epicentro. Este es un programa transmitido desde Colima, pero somos filiales como muchos otros compañeros que nos están siguiendo y replicando nuestra señal en todo el país y en el extranjero. Damos un saludo muy cordial a nuestras filiales en Argentina, en Ecuador, en El Salvador, en Colombia y por supuesto, como ya lo decía, en los distintos estados de nuestro país. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. El día de hoy les tenemos un programa extraordinario, de verdad, con una invitada de lujo que ya van a conocer ustedes en los próximos minutos. Aprovecho para saludar a don Luis Salazar, también conductor de este programa desde siempre. ¿Cómo está, don Luis? Muy buena tarde. Muy bien, buenas tardes, Ray, buenas tardes, doctora Patricia. Pues acá nuevamente viendo la trayectoria de la doctora, no tenía el gusto de conocerla, pero vamos a tener un programa muy enriquecedor, muy ad hoc a la situación que estamos viviendo, y pues qué bueno que cada día se junta más personas, se adhieren a la locura de Epicentro y la prevención, porque somos un grupo, doctora, de gente apasionada en la materia de protección civil y más sobre todo en la prevención y en la gestión integral de riesgo y desastre. Vamos a dar lectura a Pues no algunos sé, de los titulares de la doctora. Tiene una amplia trayectoria, pero sintetizamos algunos datos muy específicos. No sé, don Luis, si quiera dar introducción a la ficha curricular de la doctora Patricia, a quien tengo el gusto de conocer desde el año 2010, cuando fuimos compañeros en el doctorado en antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México. Ahí convivimos mucho, compartíamos a veces las clases, las líneas de investigación, nos tocaba escucharnos en los coloquios, ver cómo nos regañaban, cómo nos acomodaban lo que íbamos avanzando en la tesis, y siempre fue muy placentero, de verdad, sentarnos a platicar y compartir ideas y compartir los temas de investigación. Entonces es un placer, de verdad, doctora Patricia, Patti, de verdad un placer que estés con nosotros, que hayas aceptado compartirnos parte de tu conocimiento y que esta generosidad que te distingue, pues ahora sea también partícipe de toda la gente que nos está escuchando y viendo desde distintos lugares de nuestro país y del extranjero. Ahora sí, don Luis, si gusta. muy bien, pues un honor presentar a la doctora Patricia, a Patti, como le dice Ray, y esperemos así empezarle a decir ya como parte de la familia de Epicentro. La doctora Patricia Real Ángeles es licenciada en Etnología, con maestría y doctorado en Antropología, investigadora de cátedra del CANACYT, es del Instituto de Investigación Social de la UNAM, parte del cuerpo de tutores y docentes de los posgrados en urbanismo, ciencias de la administración, ciencias políticas y sociales, estudios latinoamericanos y antropología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, Línea de Investigación 1, Vejez, Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Ciudadanía. 2. Demografía, Cuidados y Redes de Apoyo, autora y coautora de artículos y capítulos arbitrados en ese campo. Pues ven, esto nos costó mucho trabajo. Ray trató de resumir lo más que se pudo la trayectoria, que además de ser una persona muy joven, pues tiene una larga trayectoria y una gran pasión por el tema que hoy nos ocupa. El tema que vamos a ver ahora con Patti es la desigualdad social y personas adultas y el manejo de la fuente al COVID-19. Si ven, es un tema que está recurrente en la edad de las personas, de nuestros adultos mayores y de la gente de escasos recursos. Yo les digo, Patti, como una pequeña introducción a mis inquietudes, que se ha dejado a un lado a las personas vulnerables de la tercera edad, en el sentido de que muchos manejan que todo está en internet, todo está en la red, todo está en los teléfonos inteligentes, y pues las personas vulnerables y las personas de escasos recursos y adultos
y de una situación económica desfavorable, pues no tienen estos recursos para hacerse valer ni los estudios para comprender qué es una noticia real o cuál no. Entonces, esto va a venir a abrirnos un panorama a los que estamos interesados en la prevención con tu conferencia ahora, tu plática que vamos a tener muy amena, porque este es un programa donde estamos interactuando el panelista con los que estamos conduciendo para entender lo real de lo que está sucediendo con términos muy sencillos que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias y bienvenido. Este es tu programa y tu espacio. Muchísimas gracias por tu presencia. No, pues muchísimas gracias, estimado Luis Salazar. Muchísimas gracias por la invitación a mi queridísimo colega y amigo, el doctor Raimundo Padilla. Bueno, pues yo también tengo recuerdos muy gratos de la estancia, nuestra estancia en Ciesas. Y bueno, pues ya se veía venir quién iba a tener un futuro prominente y brillante, como el caso del doctor Raimundo, que bueno, yo he seguido de cerca su trabajo justamente en este tema de la protección civil y en la prevención de riesgos, ¿no? Ante desastres. Muy bien lo ha dicho él, no existe la noción de desastre natural porque, bueno, como sociedad podemos justamente prevenir este riesgo, ¿no? Y bueno, como bien señala y bueno, antes de comenzar a entrar en este tema, pues también un cordial saludo a todo el auditorio de Epicentro. Como bien nos señala, pues no solamente nos están sintonizando en Colima, sino en muchos países de la región. Y bueno, pues queremos enviarles un cordial saludo a nuestros hermanos, que realmente la región que más ha padecido todos los efectos de esta pandemia, pues es la región de América Latina, ¿no? Bueno, pues para ir entrando un poco en el tema, como bien nos señala Luis, querido Luis Salazar, una de las poblaciones que está siendo más vulnerada en la actual pandemia son las personas adultas mayores. Bueno, nosotros desde la academia ya no utilizamos este término de personas de la tercera edad, porque, bueno, conforme los instrumentos internacionales más progresistas, el nombre correcto para denominar a las personas que tienen más de 60 años es de persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque esta denominación de persona permite aludir a una serie de derechos humanos que tiene este sector específico de la población. Bueno, y me gustaría también, antes de entrar de lleno a este tema, sobre la desigualdad social y la vulneración de derechos que está padeciendo esta población, simplemente señalar que, bueno, nosotros somos un equipo de investigadores, somos cerca de 40 investigadores de la UNAM que pertenecemos al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, y bueno, todos estamos trabajando temas de vejez y envejecimiento, pero bueno, en distintas líneas, ¿no? Aquellas que tienen que ver justamente con vejez y desastres naturales, vejez y pueblos indígenas, vejez y justicia, vejez y cuidados. Bueno, son distintas líneas y bueno, yo estoy trabajando justamente en esta de pueblos indígenas, bueno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Y pues ahora... Oye, Pati, perdón por interrumpirte, pero antes de esto, cuéntanos también, como todo buen antropólogo, cómo fue que te vinculaste con estas temáticas, siendo tan joven, ¿por qué te interesa en el tema de las personas que son adultos mayores? Ay, pues muchas gracias, Ray. Mira, pues realmente yo llegué a esta temática un poco arbitrariamente porque yo venía trabajando cuando estábamos en el doctorado, lo recordarás, pues estos temas de etnicidad, género y educación superior. Bueno, a mí me interesaba mucho conocer los procesos históricos que habían hecho que los integrantes de pueblos indígenas ingresaran a la educación superior. La mayoría de los estudios antropológicos nos decían
que los pueblos indígenas o las personas indígenas habían ingresado en este sector de la educación cerca de los años 40, bueno, en 1940. Pero bueno, ¿qué descubro yo en el caso de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec? Que en ese tiempo fue pues el espacio donde realicé mi investigación doctoral. Bueno, lo que descubro es que ya había integrantes de poblaciones indígenas en las principales universidades del país, cerca de 1850. Y bueno, este dato no es arbitrario, sino que evidenciaba mucha de la condición en la que el Estado colocó a los integrantes de pueblos indígenas históricamente, ¿no? En una condición de desigualdad social, en una condición de invisibilidad, ¿no? En una condición donde el indígena era el pobre, el atrasado, el analfabeta, cuando realmente habemos muchos integrantes de pueblos indígenas que estamos ocupando puestos de representación muy importantes a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, develar este otro rostro de las personas indígenas como personas líderes, que sí nos ha costado mucho más trabajo, ¿no? Pero bueno, personas líderes que hemos también aportado bastante a la construcción de esta nación, sobre todo en ámbitos como la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues esto simplemente es señalar que, bueno, yo formo parte de un grupo étnico de los mixtecos de Oaxaca y bueno, también por ahí fue mi interés en estudiar antropología. Eso Es un tema súper, súper interesante, de verdad, y esta vinculación de los programas federales con el apoyo que reciben las comunidades, el impacto que tienen, analizar cómo se está recibiendo en cada una de estas comunidades, siempre va a ser un tema súper interesante. Por cierto, el día de ayer, creo, o si no es que hoy, también don Antonio Vázquez tomó como se tomó protesta como consejero ciudadano propietario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Es un colega también de la comunidad del pueblo de Tuxpan, Jalisco, donde es tu servidor, pero que pertenece a la comunidad indígena y que es muy numerosa en Tuxpan, Jalisco, son aguablantes y que bueno, pues es un orgullo tener a un representante de nuestro pueblo en una comisión tan importante como la de Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, que tiene que ver con justo esto que estabas diciendo, ¿no? No es fácil lograr tener la posibilidad de incursionar en puestos tan importantes, pero tienen que hacerlo, deben tener esa apertura y se les tiene que también escuchar como cualquier otra persona. Sin embargo, pues ya sabemos que en nuestro país, si a una persona que estudia en la ciudad le cuesta trabajo, a las personas que vienen de comunidades, pues a veces se les complica todavía mucho más por condición económica, por cuestión racial, por tantas cosas que están implícitas. Y luego después de esto que nos platicabas, ¿cómo fue que te empezaste a vincular con el tema del envejecimiento y de la vejez en particular? Sí, pues esto fue un poco, digamos, de suerte, querido Ray, porque, bueno, cuando yo termino mis estudios de doctorado y después realizo esta estancia postdoctoral, pues realmente entro en una dinámica, pues como todos los que hemos pasado por ahí, bueno, de comenzar a, pues, solicitar empleo. Y bueno, me encuentro con un programa que se llama en ese entonces, bueno, son cátedras CONACYT para jóvenes investigadores, donde realmente el CONACYT nos comisionaba a un centro de investigación o alguna institución de educación superior para desempeñarnos como investigadores. Bueno, me postulan varias instituciones y finalmente el CONACYT decide que me voy a la UNAM. En ese tiempo, pues yo estaba viviendo en Oaxaca y bueno, me envían, de nuevo voy para México, ¿no? Cuando yo prometí no regresar a Ciudad de México, pero bueno,
Llego de nuevo a Ciudad de México, ingreso al Instituto de Investigaciones Sociales en un proyecto que coordina la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, bueno, socióloga, demógrafa, una gran investigadora que tiene más de 40 años de experiencia en estos temas de envejecimiento y vejez, y me integro con ella a formar parte de su equipo en un proyecto que se denomina Envejecimiento Activo y Ciudadanía, Mecanismos Gubernamentales para la Inclusión de las Personas Adultas Mayores en México. Bueno, en este proyecto hacemos mucho trabajo de campo en 5 entidades de la República Mexicana. Bueno, estamos en Jalisco, estamos en Nuevo León, estamos en Oaxaca, en Yucatán y en la Ciudad de México, tratando de analizar justamente cuáles son los mecanismos que los integrantes de organizaciones de la sociedad civil utilizan para ejercer sus derechos humanos a favor de las personas adultas mayores. Y yo me encuentro con un tema que realmente no me era ajeno. Yo había trabajado un poco con el tema de ciclo de vida entre poblaciones indígenas y había trabajado ya, recordarás también con nuestra querida doctora María Bertelli, que bueno, ya falleció, y bueno, había yo trabajado con ella el tema de infancias étnicas y también trabajé un poco el tema de vejez indígena. Entonces, pues bueno, empiezo a entrarle por ahí y me empiezo a apasionar porque, bueno, como antropólogos no estamos acostumbrados a revisar todos estos números, las estadísticas, los censos, las encuestas, y descubro una parte muy hermosa que es la demografía, y bueno, comienzo a entrar de lleno en los números, ¿no? Entonces creo que ha sido una fusión muy interesante en mi carrera profesional, poder fusionar pues todas las herramientas que nos dio la antropología, la sociología y ahora la demografía. Entonces, bueno, ya de ahí tengo yo un mix profesional que, bueno, la verdad yo estoy encantada con el tema y con los análisis, perdón, con los análisis que hemos realizado, ¿no? Excelente, muy buen trabajo, No, por cierto. Don Luis, fabuloso. ¿alguna Sí, pregunta? sí, me tiene acá con la boca abierta, como dicen comúnmente, de la pasión que le pones, o sea, se te ve en las expresiones de tu rostro, en la fluidez de cómo estás tratando los temas. Creo que tengo una pregunta así con los conocimientos que tienes, ¿cuál es la condición que ves tú actualmente en la población de los adultos mayores ante la pandemia del COVID? Muy bien, pues sí, muchísimas gracias, apreciado Luis. Lo primero que hay que decir son unos datos muy generales. De acuerdo con el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, actualmente hay cerca de 12 millones de personas mayores de 60 años en nuestro país. Ahora puede ser un porcentaje menor, pero realmente las proyecciones de CONAPO nos dicen que hacia el 2050 dejarán de ser 12 millones de habitantes para ser cerca del 23% de la población. Es decir, casi una tercera parte de la población mexicana tendremos, si es que llegamos, ¿verdad? Tendremos más de 60 años. ¿Qué implica ello? Que realmente la pandemia nos está comprobando que no se han desarrollado en nuestro país políticas públicas realmente inclusivas que contemplen a este sector de la población. Es muy preocupante porque si ahora somos menos viejos y hay más población joven en nuestro país, que bueno, finalmente la población joven sabemos es el capital humano y económico de todos los países, pero en el futuro, cuando México sea un país que haya envejecido, ¿cuál será la condición de este sector de la población? Y bueno, la realidad hoy en día nos está comprobando que no hay políticas de atención focalizadas y lo que estamos teniendo hoy en día
no solo respecto a las personas adultas mayores, sino a otros sectores de la población que son muy vulnerables, pues estamos viendo que el confinamiento realmente los está colocando en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo. Tenemos un ejemplo muy simple. La mayor parte de la población en México pues está por debajo de la línea de bienestar, es decir, pertenecen a una clase baja, ni siquiera a una clase media, sino de una clase media hacia abajo. Es la realidad, la mayor parte de la población del país está en esta situación. Cuando somos el segundo país que genera más riqueza en la región, su territorio, porque yo siempre lo he dicho, donde hay recursos naturales, hay todo ese dinero que genera la nación a través de programas tales, sobre todo, que atiendan las necesidades más apremiantes. Un ejemplo muy simple, lo vemos en el caso de las viviendas. Ahora que nosotros estamos trabajando también en estas líneas del urbanismo y de la arquitectura, lo que la mayoría de la población mexicana tiene como vivienda, pues son realmente viviendas, y ustedes, colegas, no me dejarán mentir, pensando en estas situaciones de riesgo, pues son viviendas que tienen pisos de tierra, que no tienen agua entubada, son viviendas con paredes, con techos de materiales muy endebles, que no tienen equipamientos dentro de las propias viviendas, es decir, no tienen una llave de agua, ¿no? Este tema del agua entubada dentro de la vivienda, no tienen drenaje muchas veces, pero sí le estamos pidiendo a la mayor parte de la población que se lave las manos cada 20 minutos, ¿no? Y eso es realmente triste, porque la mayor parte de la población mexicana simplemente no puede hacerlo. Simplemente la dotación de agua es un gran problema en uno de los países que tiene la mayor cantidad de agua, ¿no? Estoy refiriéndome a América Latina y el Caribe. Entonces tenemos esta precarización de las viviendas, la precarización en torno a la recolección de basura, y simplemente algo tan simple, colocar un cubrebocas en la basura de manera adecuada. Para los que vivimos en las grandes ciudades nos puede parecer algo tan simple, pero para la mayor parte de la población mexicana que vive realmente pues en zonas conurbadas, en áreas periféricas, esto realmente resulta muy complejo, ¿no? Esto entre muchas otras cosas que podría mencionar, pero realmente lo que tenemos es una población en condición de pobreza, en condición de marginación, que no tiene derecho a los servicios más básicos dentro de sus viviendas, ¿no? Sí, fíjate que ahorita con lo que comentabas me hiciste recordar de que estos problemas también tienen muchísimos antecedentes históricos, y entonces me acordé de los trabajos primeros de Felipe Vázquez, seguramente colega tuyo, no sé si están en el mismo edificio o en el mismo centro de investigaciones, pero también uno de los más reconocidos, y me acordé ahorita de un documental que hizo que se llamaba Historias de Gente Grande. Buenísimo ese audiovisual que nos recrea, que nos muestra todo esto que tú nos comentabas ahorita de manera muy breve, de las condiciones en las que vive la población y que no son nuevas, pues también no es cuestión de acusar a un solo gobierno, sino que tienen antecedentes históricos muy remotos porque han vivido en esa marginalidad, pues prácticamente sistémica, ¿no? Y que a pesar de todos los esfuerzos que hacen por tener una mejor condición, pues al contrario, son afectados cada vez de mayor manera, y la prueba está en el conteo de población, que cada vez también vemos ahí indicadores, pues la verdad, muy lamentables.
Voy a aprovechar ahorita antes de plantearte una reflexión más, voy a hacer una lectura de algunos saludos que nos están haciendo. Francisco Lara desde la ciudad de Juárez, probablemente te acuerdes de él, el Tonchi Lara, te manda saludos. Sí, un abrazo muy fuerte. Noé Lucas Cruz nos saluda desde Salamanca, Guanajuato. Fernando nos saluda desde Tecomán. Noé Lucas Cruz dice, con el aprendizaje que nos está dejando la pandemia, con la falta de políticas públicas y con la tendencia a ser un país con mayor porcentaje de adultos en un mediano plazo. Pregunto, ¿se visualiza una adecuación en las decisiones políticas como esa verdadera implementación de políticas públicas? Esa es la pregunta que nos formula. O sea, ¿hay una verdadera adecuación en las decisiones políticas con base en algún tipo de política pública? Y bueno, aterrizándolo, vamos aterrizando el asunto. Con este conocimiento que tú tienes de estas comunidades indígenas de Oaxaca en particular, ¿cómo están padeciendo ellos esta situación pandémica? ¿Llegan a ellos los programas que se están promoviendo a nivel federal? Si le podemos llamar a eso política pública, porque en realidad está totalmente desorganizado. ¿Llega a ellos? ¿Cómo lo reciben? ¿O cuál es la experiencia que tú tienes en esta comunicación a distancia que has mantenido durante la pandemia, Pati? Sí, muchísimas gracias, Ray. Pues sí, sí recuerdo perfectamente este documental del doctor Felipe Vázquez. Él ahora está trabajando en Ciesas Golfo, pero bueno, somos un equipo de investigadores que nos estamos conformando. Ellos son mis grandes maestros, el doctor Felipe Vázquez, junto con el doctor Laureano Reyes, la doctora Blanca Pelcastre, a quienes si nos sintonizan en este momento posteriormente, les mando un fuerte abrazo, pero en realidad ellos fueron los pioneros en los estudios en la investigación sobre vejez y pueblos rurales indígenas en nuestro país, ¿no? Y bueno, en realidad los estudios que ellos han realizado pues han evidenciado que este ha sido un sector de la población totalmente invisibilizado, ¿no? Bueno, llego yo quizá con una perspectiva un poco más nueva, quizá porque en este aspecto generacional y bueno, justamente lo que nos dices, cómo está afectando la pandemia específicamente a las poblaciones indígenas. Bueno, para no ir más lejos, Ray, hay que decir que hasta el momento no tenemos cifras que nos digan cuánta parte de la población indígena está muriendo debido a la pandemia. No existen esos datos oficiales. Lo que sí sabemos es que una persona indígena tiene 70% más probabilidades de morir frente a una persona no indígena por las siguientes razones. Como tú sabes, Oaxaca es una entidad, la entidad que tiene la mayor cantidad de municipios, son 570 municipios y bueno, en estos municipios una situación que ha sido contradictoria es el tema del territorio. ¿Por qué? Algunos municipios han estado tan aislados que la pandemia quizá no ha llegado en la proporción o en la rapidez con la que ha llegado a municipios más grandes, ¿no? Pero bueno, a los municipios en donde ya llegó la pandemia, se ha dispersado muy rápido. Y bueno, esto he podido notarlo incluso en mi propia familia, ¿no? Donde hemos visto cómo toda la ritualidad que envuelve a nuestros pueblos es una situación que ha sido muy difícil de negociar, ¿no? Los rituales se siguen llevando a cabo por las distintas cosmovisiones que tenemos y bueno, esto de alguna manera ha impactado en la propagación del virus. Algo que es importante decir es que no es el ritual en sí, no es la ritualidad. El problema es que debido a esta escasez de políticas públicas y de acciones gubernamentales en todos los niveles de gobierno, desde el ámbito local, estatal hasta el federal,
ha ocurrido algo muy simple, pues que no hay servicios de salud, no hay centros de salud. Cuando hay centros de salud no hay personal médico. Hay una persona de la comunidad que se queda a cuidar estos centros de salud, donde evidentemente pues no hay medicamentos, no hay médicos, hay lugares donde el médico llega una vez al mes. Estas llegadas de los médicos incluso se han retardado debido a la pandemia, y en los lugares donde llega a haber algún hospital, pues realmente no hay equipamiento. Esto es en el primer nivel. Si nos vamos avanzando al siguiente nivel, pues podemos encontrar que no hay traductores en lenguas indígenas que comuniquen de paciente a médico cuál es el padecimiento, los síntomas que está experimentando la población. Y yendo a un nivel más elevado, no hay un sistema de salud con una noción intercultural que realmente contemple todas las distintas maneras en que se entiende el proceso de salud de enfermedad en los pueblos que hay en nuestro país. Hay muchos otros países donde ya existen estos sistemas de salud intercultural, como el caso de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, donde hay una atención integral para los integrantes de los pueblos. En el caso de México es triste que teniendo 68 grupos étnicos y siendo uno de los países con la mayor riqueza cultural y étnica, no tengamos un sistema como este. ¿Qué hubiera permitido, qué permitiría un sistema como este? Pues hubiera evitado muchísimas muertes, ¿no? Cuando te señalo este dato tan alarmante de que una persona indígena tiene 70% más probabilidades de morir, pues lo hemos experimentado tristemente en nuestras familias. En Oaxaca, pues ya la mayor parte de nuestros conocidos, primos, tíos, pues hemos perdido familiares debido a esto, y vuelvo, son muertes que se hubieran podido evitar si existiera la atención y los derechos, ¿no?, humanos que merecemos como parte, como integrantes de esta nación, querido Rafael. Oye, Pati, ¿y qué fortalezas tiene, digamos, un adulto mayor indígena frente a un adulto mayor que está en la ciudad, frente a la pandemia, digamos? En la ciudad es común que están solos muchas veces, cargan ya con enfermedades crónicas muy severas, padecen el olvido por parte de sus familiares, tienen como ayuda estos apoyos que otorga el gobierno para 60 y más, con las complicaciones que tiene para que tengan que ir a cobrarlo, acercarse, hacer fila, que alguien los apoye, no tienen recursos a veces ni para el cubrebocas, no escuchan bien, no ven bien, ¿sí? Entonces todo eso los expone. Eso es en el ámbito, digamos, urbano, pero en las comunidades, en el espacio más rural, ¿cómo es la dinámica de un adulto mayor frente a la pandemia? Sí, querido Ray, mira, pues realmente sí hay diferencias entre lo que sucede dentro de las comunidades y en las ciudades. Por ejemplo, dentro de las comunidades, una gran fortaleza son estos lazos comunitarios que existen, no solamente entre los integrantes de una familia, sino entre los integrantes de la comunidad, donde si se ve que un abuelo o una abuela o una persona adulta mayor, hombre o mujer, están solos, por ejemplo, si su familia migró y ya nada más vive él solo o con una persona, siempre va a haber un vecino, un conocido, un amigo que lo va a visitar recurrentemente para saber si necesita algo, ¿no? Desde un medicamento hasta acompañarlo, hacer algún trámite administrativo, hasta ir y ayudarlo a cobrar este apoyo de
bueno, que se le otorga a las personas adultas mayores. Es decir, la comunidad, este aspecto comunitario viene a fungir como un gran paraguas, ¿no?, que protege y salvaguarda la integridad física, emocional de las personas adultas mayores, porque es muy importante decir que con la pandemia no solamente se ha mermado la salud física, sino que la salud emocional también ha tenido serias afectaciones. Sabemos que la condición de vejez implica cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, demencias, Alzheimer, depresión y estos padecimientos de salud mental que se han agravado, ¿no?, con el encierro y, bueno, con el confinamiento, ¿no? Pero finalmente la comunidad también funge como una escucha, como una figura donde las personas mayores pueden apoyarse incluso hasta para platicar de estos problemas y de cierta forma ir liberando la tensión, ¿no? Pero en las ciudades, pues lo que tristemente ocurre es que cuando hay personas adultas mayores en un hogar, la mayor parte de los integrantes de la familia tienen que salir a trabajar porque en realidad son muy pocas opciones con las que cuentan. Es quedarte en tu casa y no tener que comer o salir a la calle a trabajar y contraer el virus y de todas maneras morir, ¿no? O sea, es una condición muy drástica, pero muy real, y las personas mayores en las ciudades están perdiendo estos vínculos, están teniendo menos acceso a estos lazos comunitarios y es ahí donde se han visto más afectados. Y bueno, un tema muy importante que señalas es el tema de los programas sociales, de estos apoyos gubernamentales, que desde mi punto muy particular, desde mi punto de vista, realmente, pues lo que están haciendo es simplemente, desde el gobierno federal se destina un recurso que pasa por las manos de las personas adultas mayores con un beneficio mínimo y con un beneficio máximo para las empresas, ¿no? Hay que ver simplemente dónde se cobran esos apoyos, qué se compra con esos apoyos, ¿no? Lo puedes cobrar fácilmente, no sé, en Aurrera, se me ocurre, ¿no? Bueno, en estas tiendas donde uno puede ir y comprar desde víveres hasta, no sé, una pantalla plana, y bueno, pues finalmente vemos que el apoyo no se queda finalmente en las personas mayores, es simplemente una transferencia monetaria y no tiene un impacto realmente positivo en la salud, ¿no? En la salud. Y esto hay que verlo simplemente con la cantidad de esta población que tiene enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y que está padeciendo también los efectos de la pandemia debido a problemas como la obesidad, ¿no? El sobrepeso, las afecciones cardíacas, entre muchas otras enfermedades, querido Ray. Sí, don Luis, ¿alguna pregunta? Lo veo Sí, muy, mira, muy, Pati, muy atento. ¿Estás preocupado o estás con la boca abierta? no, sigo analizando y realmente es un tema muy abandonado, el de las comunidades indígenas y de las personas mayores, adultas mayores, y realmente, tristemente, hay que reconocer que las ciudades nos han consumido los sentimientos. En las comunidades indígenas, las personas mayores son tratadas con el respeto de que su edad merece, porque han sido unos ejemplos en sus comunidades y con sus pobladores. Y le da una atención constante y de respeto, de cariño y de atención hacia ellos. Y en las ciudades ya, en las poblaciones ya más grandes, el adulto mayor ya nos estorba, ya no es la persona que quisiéramos, ya nos ocasiona problemas de horarios, ya
y a los que atendemos que en un momento dado están abandonados, que no tienen familia, porque se fueron al norte y no les mandaron, ya son gente que les damos el poquito tiempo o que vas pasando o que ves en una red de amigos que hay un anciano que tiene ese problema y que no podemos solucionarlos. O sea, le damos un mejoralito en vez de darle un tratamiento completo. A tu modo de ver, Pati, ¿cuál es la población más vulnerable con este panorama? Sí, querido Luis, sí hay sectores de la población que han resentido más los efectos de la pandemia. Bueno, voy a mencionar solo los principales, puede haber algunos otros, pero bueno, las personas en situación de calle realmente creo que son las que están padeciendo con mayor fuerza el impacto de la pandemia simplemente porque no tienen una vivienda, ¿no? No tienen un lugar para vivir, no tienen un lugar para lavarse las manos, no tienen muchas veces alimentos, ¿no? Y es realmente una situación triste, dramática. Los migrantes, muchas hacedores de políticas públicas no se han puesto a pensar que, bueno, México sabemos siempre ha sido un país de tránsito de migrantes y de establecimiento de residencia de estos migrantes, pero realmente las políticas no se están focalizando en esta población y hay mucha población que se está desplazando por todo el territorio nacional y que se encuentra varada en muchas ciudades o fluctuando en muchas ciudades fronterizas, lo cual también está abonando a la propagación del virus. Bueno, tenemos también, por ejemplo, a las personas con discapacidad que muchas veces viven solas, que realmente no pueden salir de sus casas, quienes pueden llegar a infectarse y quienes no van a tener un apoyo concreto, ¿no? Para poder sobrevivir a la pandemia. La comunidad LGBTI, que realmente también ha estado muy vulnerada ante esta situación. Ya mencionamos bastante el caso de las poblaciones indígenas, quienes viven en una condición de marginación y de rezago social muy importante, y por supuesto las personas adultas mayores, quienes por su edad están viviendo esta situación de forma dramática. Y bueno, en ese sentido, pues ya dijimos también que los gobiernos en sus distintos niveles, pues tendrían que concentrarse en proteger a estas poblaciones que muchas veces llamamos vulnerables, pero en realidad son vulneradas en sus derechos humanos. Es como cuando mencionamos esta noción del desastre natural, que de natural pues no tiene nada, ¿verdad? Sino que hay una causalidad, ¿no? Y en este tema de población vulnerada, pues es lo mismo, se vulnera porque realmente debería de existir todo un sistema de protección social que asegurara su bienestar, dado que es una población que históricamente ha estado rezagada y con esta condición de desigualdad social. Pero bueno, mientras esto no suceda, son poblaciones que tienen gran probabilidad de contagio y que tienen grandes probabilidades de ser portadores y lo cual pues realmente volvemos, ¿no? Esto es una cadena donde si uno se afecta, todos nos afectamos, ¿no? Entonces no es solo pensar por estas poblaciones, sino pensar que si estas poblaciones cuentan con los mecanismos para resistir la pandemia, toda la población en México estará, o sea, reduciendo el riesgo justamente, ¿no? Oye, Pati, ¿cuáles serían, digamos, desde tu punto de vista, las 3 acciones que se podrían implementar o que podríamos promover desde el ámbito de la familia y los grupos voluntarios para fortalecer las capacidades de los adultos mayores, principalmente en las comunidades indígenas? ¿Hay algo que se pueda hacer desde las ciudades, desde los espacios urbanizados en donde nos encontramos nosotros?
o va a seguir ocurriendo esto de la indiferencia, la invisibilización, como si en esos espacios de comunidades no existieran adultos mayores que son más vulnerados que los que están incluso en espacios urbanos. Pero ¿cuáles serían esas tres acciones, digamos, que tú podrías recomendar con la experiencia que tienes? Muy bien, Ray. Mira, pues muchas veces creemos que los grandes cambios se generan, ¿no?, a través de las políticas públicas, los programas gubernamentales, pero en realidad los grandes cambios se generan con acciones muy pequeñas que sí están dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Todas las personas que estamos escuchando esto, pues tenemos que saber que en nosotros está este poder de acción y de poder generar un cambio, quizá en la vida de una persona, pero si cada uno de nosotros lo hace, pues volvemos, ¿no? Podemos tener una sociedad más armónica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿cuáles serían tres recomendaciones? Lo primero es fortalecer estas redes de apoyo a nivel local. ¿Qué significa? Que como vecino puedo ubicar quiénes son las personas mayores que viven solas y quizá ir a preguntarle una vez a la semana si necesita ir a comprar algo, si requiere de algún medicamento, si podemos ayudarle para ir quizá a hacer algún trámite o a sacar una ficha para ir al médico, estar monitoreando justamente la salud de estas personas. Esa sería una acción, ¿no? Ser solidario, ser empático, ser fraterno. Otra acción podría ser, yo como individuo, puedo acercarme a las organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan a favor de las personas adultas mayores y hacer equipo. Realmente esto es bien importante. Quienes están liderando estas organizaciones tienen una experiencia de largo aliento, de más de 10 años, de más de 20 años, y saben muy bien qué hacer en estos casos. Si se ha reducido el riesgo de contagio entre ciertas poblaciones, ha sido por las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, y si nosotros no tenemos esta experiencia, podemos acercarnos a ellos y ver en qué podemos ayudar, ¿no? Todos podemos ayudar de alguna manera. Esta sería otra recomendación. Y finalmente, pues sí, desde estos ámbitos locales, incitar también hacer como un poco de presión dentro de nuestras posibilidades a través de nuestras demandas ciudadanas para visibilizar la condición en la que están estas poblaciones y para exigir el cumplimiento de las acciones gubernamentales, ¿no? En este caso, de que se incentiven programas de apoyo para este sector de la población en específico, querido Ray. Muchísimas gracias. Don Luis, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan escasos 5 minutos. Vamos cerrando el programa poco a poquito. Nos queda, Pati, 5 minutos. Ha sido muy enriquecedora. No quiero quitar el tiempo agradeciéndote todo lo que nos has aportado ahorita. ¿Tú cómo ves México a nivel global? O sea, el panorama de México, ¿cómo lo contemplas? Sí, querido Luis, pues con esto también ya voy cerrando. Bueno, a nivel global es un poco preocupante lo que puede suceder, pues como sabemos el Banco Mundial realmente ha dicho que la región América Latina va a sufrir una contracción de cerca del 8% en su economía. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que seguramente entraremos en una recesión, en una crisis económica y financiera a nivel mundial que va a impactar todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos económicos en nuestro país, con serias repercusiones en las poblaciones vulneradas de las que ya hablamos. Sabemos que Brasil y México son los dos países en la región con el mayor PIB, basado en esto que los economistas llaman la paridad del poder adquisitivo, es decir, que son los dos países que están generando mayor riqueza.
Esto puede tener serias repercusiones, ¿no? Podemos ver que haya mayor desplazamiento de poblaciones que se dirigen a estos países, ¿no? Para tratar de conseguir algún empleo que puede ir desde lo formal hasta lo informal. Esto generará pues también efectos importantes en ámbitos sociales, ¿no? Puede que empiece a haber más procesos de marginación por estas personas que van a comenzar a vivir en las periferias, mayor rezago educativo, porque estas familias vienen acompañados de niñas y de niños que evidentemente no pueden ingresar ahora a estos sistemas educativos, pues malos o nulos servicios de salud, ¿no? Que ya lo estamos viendo actualmente, y puede comenzar también a acrecentarse estos procesos de racialización, ¿no? Y de discriminación hacia estas poblaciones, pero lo que es un hecho es que las ciudades van a comenzar a ser ciudades cada vez más multiculturales, donde se presenten esta serie de diferencias entre una clase social y otra, que, bueno, detonará nuevas problemáticas, ¿no? Que pueden ir relacionadas desde pobreza hasta consumo de sustancias psicoactivas, pero en realidad sí, la manera en que se mueva la economía a nivel global va a impactar seriamente México, porque recordemos, México es un país que conecta 3 continentes y por tanto a la mayor parte de las economías en todo el mundo. Y con eso pues cierro, queridos colegas. Pues, muchísimas gracias, Pati. Yo creo que este programa ha hecho evidente la necesidad de poner atención mucho a estas comunidades originarias o indígenas, y de verdad que es muy, muy loable y muy reconocible el trabajo que estás desarrollando, primero pues a través de la tesis con estos grupos indígenas, pero ahora también con esta vinculación entre comunidades indígenas y también la vejez o los adultos mayores que están en condiciones vulnerables pues muy severas, a diferencia de los otros grupos que retienen mayores capacidades, hasta de desplazamiento incluso, ¿no? De comunicación, de acceso a los medios electrónicos, mientras los otros grupos de adultos mayores pues están en el aislamiento totalmente. Una de las escenas más tristes que he escuchado en esta pandemia me la comentó uno de mis alumnos, exalumnos del doctorado en Ciencias Sociales, que me decía de una persona que era vecina de sus padres en España, quien vivía, era una adulta mayor, vivía en un departamento, en un piso, en un complejo habitacional en España, y su único espacio eran alrededor de 40 metros, donde hacía su vida, estaba totalmente sola, y el único recorrido que hacía era del sillón de la sala de su casa o de la silla de la mesa hacia el elevador, que era por donde le llegaba la comida que pedía y que le hacían llegar sus familiares, pero nadie se acercaba a verla, nadie platicaba con ella, entonces tomaba los alimentos o las bolsas y se regresaba a su departamento. Entonces pensar en ese tipo de escenas durante meses, de verdad, es algo pues que genera una especie de estrés, ansiedad, angustia, que a veces pensamos que las personas de comunidades indígenas, por estar en contacto con el campo, no padecen esa ansiedad. Sin embargo, la ansiedad también se padece incluso en estos espacios por toda la psicosis colectiva, el miedo que hay a contagiarte, porque sabes que no tendrás acceso a los servicios de salud, o que el médico va una vez a la semana, o que tardas horas en desplazarte hacia un lugar donde te puedan brindar atención. Entonces hay una enorme diferenciabilidad en cuanto a las condiciones de vulnerabilidad de los distintos sectores sociales, y qué bueno que personas e investigadores como tú se están dedicando a analizar qué está ocurriendo en estos espacios, en estos sectores sociales, y nos están mostrando la otra realidad de este México, que también es sumamente importante y que muchas veces no aparece en los medios de comunicación porque no son la noticia bonita que quisieran dar siempre nuestras autoridades, ¿verdad? No sé si gustes comentar algo que se me haya olvidado preguntarte, ya para cerrar. Pues sí, para cerrar, perdón, querido Ray, pues nada más esto que tú mencionas es súper importante. Los procesos de urbanización, realmente esto de vivir en la ciudad,
nos está llevando realmente a un gran desastre justamente porque, bueno, la mayor parte de las poblaciones se están desplazando a las ciudades para conseguir un empleo, pero cada vez en condiciones más deplorables. Tenemos estos casos en las grandes ciudades de todo el mundo, no solamente en México, donde ya los departamentos cada vez son más pequeños, ¿no? Tenemos departamentos de 40 metros, de 30 metros, de 20 metros, ¿no? En ciudades como París, como Londres, Hong Kong, qué sé yo, donde la noción del espacio se ha reducido ya a un nivel donde no tienes contacto con otras personas, ¿no? Donde tienes contacto solamente a través de estos medios virtuales, pero como bien señalas, pues hay poblaciones que están excluidas de estos medios de contacto digitales y bueno, la mayor repercusión seguramente será pues a nivel de la salud mental, ¿no? Que es lo que han dicho, el tema de los virus pues seguirá, habrá nuevas pandemias, nuevos virus, pero el tema de la salud mental que no se está atendiendo tampoco, pues será seguramente otro gran daño colateral de la presente pandemia. Pero bueno, nada más reflexionar como humanidad, pues hacia dónde vamos, cómo queremos vivir, si en algún momento vivimos o logramos sobrevivir, ¿no? Como especie en estos grandes bosques, pues ahora parece que hay un retroceso, ¿no? Donde queremos vivir en 20 metros cuadrados, a veces menos, y bueno, pues toda esta involución pues nos está llevando hacia el lugar histórico en el que estamos, querido Ray. Así es. Don Luis, ¿algo que gustes comentar para cerrar? Pues nada, nomás ya ahora con el fin del programa nos hubiera gustado ampliar más el tiempo porque el tema está interesantísimo. Tocamos un tema ya al final que es muy, muy importante, el de la salud mental. Es gente que viene del campo, gente que está acostumbrada a que su área visual es de 30, 50 metros hasta el infinito y ahora ya no. Ahora llegan a la ciudad porque creen que les va a ir mejor, su economía está peor porque no están acostumbrados a las compras, muchas veces ellos sus cultivos de ahí mismo comen, o de su vaquita o de su gallina, y acá los encerramos en un espacio, como dices tú, de 20 metros, y lo que tienen enfrente es una pared cayéndose con una pintura deplorable, y eso les ocasiona la violencia familiar que estamos viendo en mucha de la sociedad en México y en las zonas conurbadas de nuestras ciudades, que vemos a veces delitos que a los que tenemos la oportunidad de vivir un poquito mejor nos sorprenden, pero pues realmente es lo que hemos estado creando al pensar que en la ciudad tenemos todo. Y en el campo pues está realmente la felicidad y la tranquilidad de la salud mental. Pues con eso quisiera terminar, Pati, agradecerte tu plática, tus conocimientos y que creo que igualmente la gente que nos escuchó, agradecerles y creo que fue algo muy enriquecedor que da muchos temas, o sea, tocaste, creo yo, nos dices en el dedo chiquito para donde nos duele, para muchos temas que podemos sacar de lo que hoy nos compartiste. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta es tu casa, Epicentro Colima y Epicentro a nivel internacional. Te digo, estamos en muchas partes que nos están escuchando y creo que cada uno vamos a tomar esos 3 consejos que nos diste al final y poderlo hacer un compromiso para en nuestra cuadra poder hacer. A veces son familiares directos o muy cerquitas a los que tenemos abandonados y no les damos esa salud mental que ocupan. Muchísimas gracias. Así es, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. Les mandamos un fuerte abrazo, los esperamos aquí el próximo mes, que ya será un nuevo año. Tenemos la esperanza de que la pandemia cierre con el año también, pero lamentablemente no será así.
Lamentablemente también la vacuna no llegará para todos como todos quisiéramos. Tampoco sabemos si va a ser tan efectiva como han anticipado, como han difundido algunos medios de comunicación. Entonces lo mejor es seguir con este programa que hemos establecido ya de manera familiar, mantener el distanciamiento, cubrirnos la boca con algún cubrebocas profesional principalmente, pero si no se puede, pues utilizar alguno rudimentario, utilizar el gel o jabón de ser posible, es más efectivo que otros químicos como el cloro, y simplemente pueden comprar un aspersor, diluir jabón en polvo con agua y utilizarlo constantemente en las manos, y eso va a ayudar a que eliminen los virus que están ahí. Entonces les agradecemos muchísimo la atención, les mandamos un abrazo a todos nuestras filiales en distintos lugares del país y del extranjero. Muchísimas gracias por su atención. Pati, un placer de verdad. Doctora Patricia Rea, un honor de verdad conocerte y leer con mucha atención tus investigaciones. Sigue adelante y muchísimo éxito. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima y un abrazo fuerte a todo el auditorio. Gracias, Ray, gracias, Luis. Adiós.